No, en primer lugar, daros las gracias a todos y todas, aparte de las gracias oficiales que ha dado Mercedes, porque nos estáis dando lo más valioso que tenéis, que es vuestro tiempo. Los viejunos os estamos dejando un planeta bastante arruinado y no tenéis que aceptar ni un ápice de más responsabilidad y más culpa de la que tenéis, que es muy poca. Así que la idea de cosas como hoy y de cosas que a partir de hoy podáis tener en la cabeza es informaros, entender, ser críticos y actuar. En el momento en que actuéis os iréis sintiendo mejor. ¿Por qué? Porque el planeta, ya no hace falta que exista mucho, no está en buen estado. Y no es culpa vuestra, pero vosotros tenéis más futuro por delante que el que tenemos nosotros y os va más de ellos. Nada más. No hay responsabilidades ni culpas ni preocupaciones, pero sí hay impotente desafío. Y el que le dediquéis un ratito hoy, otro ratito el lunes, a pensar y a darle vueltas a estas cosas, es algo tan importante como valioso. Y los primeros que os vais a beneficiar son vosotros mismos. Así que yo os doy las gracias por vuestro tiempo y vuestra participación. Estoy con muchas ganas de escucharos. Buenos días, yo soy Berta, del IES Politécnico, y estamos de acuerdo con todo lo que menciona Fernando en el vídeo que hemos visto en clase. En nombre de nuestra clase, consideramos que para reducir el desperdicio de comida, esta podría donarse a gente y países necesitados. Bueno, digo de desperdicio también. Y si, como ha dicho mi compañera, pues también habría que comprar menos ropa, habría que comprar también con conciencia y no solo con gusto. Y incluso también se podrían hacer más trabajo con objetos reciclados. Trabajo con objetos reciclados y, por ejemplo, cada uno en casa poner distintos recipientes como para reciclar algo y tener todo más organizado. Yo me llamo Inés, estudio en el Instituto de Bachillerato Sociales y en nuestra clase hemos llegado a la conclusión, la mayoría, de que podría ser positivo citar a la naturaleza de nuestro alrededor y realizar más actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la preservación de nuestro entorno. En un aspecto más personal, podríamos apostar por comprar productos ecológicos o productos que simplemente llevan a los plásticos sus envases. También tener más presente la opción de comprar ropa o juguetes o ya sea cualquier cosa en una página de segunda mano. Y la verdad es que, en primer lugar, premiaros por la universidad. Habéis sido muy precisos en vuestras apreciaciones y eso ya facilita el debate, porque aquí podemos estar hablando mucho tiempo, pero habéis hecho propuestas muy concretas. Y como comentario, el tema de la comida es muy escabroso. Producimos mucha más comida de la que nos hace falta, paradójicamente, cuando hay 800.000 personas, al menos, al borde de la inanición y hay algunos millones de personas con problemas de malnutrición. La propuesta que hacéis de distribuir la comida a esos países, a esas regiones más pobres, es una buena propuesta, pero es complicada de implementar así como tal. Y hay que darle alguna pensada para que también la comida se produzca en esos sitios, porque el transporte no siempre es fácil, por ejemplo, alimentos perecederos. Pero por ahí van las cosas, y sobre todo la conciencia de que sobra comida y que hay que distribuirla mejor. Esa doble combinación es importante. Muchas veces se piensa, lo que decía al principio, que no nos tenemos que cargar de más tarea, culpa y responsabilidad de la que toca. Y muchas veces pensamos que tiramos comida porque nos sobra al acabar de comer, no me acabas el filete o el puré. Ese no es el principal problema. El problema es en todo el sistema, cuando vamos a una gran superficie y vemos que todos los plátanos ya un poco más maduros los tiran. Ahí es donde se tira mucha comida, con ese tipo de situaciones. Ahí hay que estar de alguna manera vigilantes, atentos y proponiendo soluciones concretas. Os animo a que en el centro comercial estéis con el ojo puesto y en algún momento os acerquéis a la oficina de atención al cliente o algo así. De manera, además les va a sorprender que una joven se acerque y les haga una propuesta. Oye, la comida, ¿por qué no le damos una pensada? La que sobra, ¿a dónde podría ir? Y a ver, ellos que responden, cuando te pongan las dificultades prácticas, cómo se podrían resolver, etc. Y entonces, es una sugerencia para llevar un paso más lo que se os ha ocurrido. La segunda intervención también ha sido interesante porque, si os fijáis, es una de cal y otra de arena. Tiene la de cal como el reciclar
Pero ya sabéis que reciclar no es la solución, es interesante, pero hay cosas como la misma ropa que se reciclan muy mal. La ropa tiene muchas fibras distintas, tiene metal, plástico. El reciclado de la ropa no termina de funcionar bien a pesar de que hay buenas iniciativas. Hay otras R's, famosas otras R, reusar, y ahí ya nos hemos hablado en el siguiente turno de la segunda mano, y con la ropa cada vez me consta por mis hijos que están en esas aplicaciones en las que se venden y se compran ropa y todos estrenan muchas veces la misma ropa y eso es una sensación muy bonita. El planeta no sufre y mucha gente siente la sensación de hoy me he puesto una camiseta nueva, que no es técnicamente nueva, pero es la primera que te pones. Es una idea interesante, ¿no? Esa otra idea. Pero tú mismo al hablar de reciclado hablabas de reducir, comprar menos ropa y pensar lo que se compra. Esa es una de las grandes errores. Reducir. Ayer en el casino aquí en Soria estuvimos planteando lo que la ciencia muchas veces propone de crecer. Y así dicho eso, como vamos a crecer, estamos muy acostumbrados nosotros a estar creciendo todavía, el sistema hormonal también descontrolado, y vais para arriba, algunos ya parece en altura, pero todavía queda crecer. Y siempre pensamos que crecer es lo que toca y lo que es un sistema de éxito. Entonces, que ahora la ciencia y muchos técnicos de la administración y cada vez más personas empiecen a proponer vamos a crecer en lo económico, es un poco contraintuitivo, pero en el fondo es darle un marco, un modelo a lo que habéis propuesto en vuestra clase para que se cumplido la ropa, comprar la ropa que te hace falta. Y ahora una última cuestión. A veces te dicen, 3 camisetas por el precio de 2. Pues si vosotros son 32, esa tercera camiseta, en primer lugar, hacerle reflexionar al centro comercial de que no la necesito. A veces, cuando uno hace esto, hay alguien en la cola que dice, pues hazla a mí. Bueno, pues te la doy a ti. Sobre todo tiene un valor de, ¿por qué 3 por 2? 2 es 2. Yo necesito 2, pago 2. Y me llevo 2. Estamos muy acostumbrados a más es mejor. Pues a veces no. Y acumular, regresar al Reino Unido, 30% de la ropa que tienen en sus armarios, el 30% en promedio, no lo llegan ni a estrenar. Sería quizá un caso un poco extremo, porque no todo el mundo es así, ¿no? Pero estamos un poco alocados y con las ofertas nos llevar mucho, ¿no? Qué barato, una zapatilla y me regalan otras. Bueno, y me he encantado la oportunidad de interaccionar más con la naturaleza, de visitar la naturaleza. Durante la pandemia, cuando se abrió un poco el confinamiento estricto, varios profesores en colegios se llevaban a los chicos y chicas a dar clases de bajo alto. Las proximidades del instituto, del colegio, y estudiaban geometría o románico debajo de un árbol. Ya por hacerlo en ese entorno, la clase fluía de otra manera y mucha gente era casi su único rato en contacto con la naturaleza. Y somos una especie de otro, que nos lo pasamos muy bien y sin ser muchas veces conscientes, estamos más tranquilos, nos sienta bien estar en la naturaleza. Por un lado, conocerla bien, pero por otro lado, respirarla, vivirla, sentirte allí y charlar, aunque sea, hablar en clase, participar. Así que no solo la visita, sino esa otra dimensión de empujar, que los profesores es siempre un empujadero, salir del aula lo tienes controlado, tener que pedir permisos, hay que organizarse, pero de vez en cuando proponer actividades. La única diferencia es que se hagan ahí fuera, aprovechando la primavera, momentos en que el tiempo sea más favorable, hace mucho frío. Pero llevarlo también a la vida diaria, no solo hacer una visita. Hoy estoy visitando la naturaleza. Eso es como una relación un poco forzada, casi. Pero es mejor que nada, probablemente, y para muchas personas es casi la única ocasión de ver la naturaleza. Pero en el día a día, si vais a comprar pan, daros un rodeo aquí en Soria, lo tenéis fácil. Y pasar un rato por, aunque tardéis más, por un bosque, por unas zonas nudistas, por el río. La naturaleza tiene que estar más presente. Nos sentiremos mejor y cuando haya que defenderla o alguien te diga protegerla, lo entenderás y lo apoyarás. Nos alarga la vida, pero significativamente. Y eso va ocurriendo, fijaros, los que vayáis más por el área de letras y la historia y demás, nos han vendido el neolítico como un periodo fantástico, ¿no? El ser humano se vino arriba. Pues se vino arriba en muchas cosas, pero nos vinimos abajo en temas de estatura. Aquellos que seguían en el paleolítico, coexistiendo con la gente del neolítico, eran más altos. Diría que hasta más guapos, pero de luego eran más fuertes y vivían 20 años más. Eso es ser sedentario, lo que empezó sobre todo en el neolítico.
no fue una gran idea para nuestra biología. Nos ha llevado mucho tiempo medio acostumbrarnos. Aquí, en Soria, podéis, no digo que hagáis novillos, pero sí que cuando acaben las clases, aprovechar el aire libre y aprovechar que lo tenéis ahí al lado y que no tardáis nada y creceréis mejor, seréis más sanos, viviréis más años. Todo eso está científicamente demostrado. No es que yo sea un perro flauta, un hippie o un abrazo de árboles, que también puedo serlo, ¿eh? La realidad un poco de Soria, de que hay grupos que facilitan el comprar ecológico, los grupos de consumo, ¿no?, que van buscando la procedencia y se fijan en de dónde viene la fruta, de dónde viene el producto que sea, y es una buena iniciativa. Aquí en Soria es fácil conocerse y saber quién está en qué grupo y cómo organizarse. Y luego la iniciativa de menos envases, de realmente frenar esa necesidad de... Porque muchas veces se comentan en el broma medio en serio que una naranja ya viene con envase. ¿Por qué hay que envasar una naranja si ya tiene una piel bastante estupenda? ¿No? Quiere decir que le ponemos un envase sobre un envase y envasamos y al final todo eso es plástico, papel, cartón, que es muy innecesario. Si lo tenemos presente entramos en un círculo de esos principios. Bueno, yo me llamo José López Casas, vengo del Politécnico de la Facultad de Ingeniería de Ciencias, y en clase hemos hablado y lo que nos ha parecido más importante ha sido destacar en todo el gasto necesario de basura que hacemos, como por ejemplo lo que acaba de decir de las granjas, de que vienen envueltas con más plásticos que son innecesarios. Entonces, por ejemplo, en clase, cuando estamos con los folios, que gastamos folios solo por una cara que le ponemos a la los utilizables, entonces nos parece importante destacar pues eso, que seamos conscientes de todo la basura que generamos innecesariamente y que lo vayamos rectificando y corrigiendo para que sea mejor. Yo soy Jonathan de Miguel Pascual, de Politécnico, también primero de BIE, y pues algunas de las decisiones que hemos tomado en conjunto en clase, invitar al ayuntamiento a realizar campañas de concienciación y de reciclados, como proyectos como el reciclado alemán ocupado, y luego también involucrarnos a esas actividades como estar más en la biblioteca pública, actividades en la naturaleza o el centro jóvenes, sin gastar menos electricidad y recursos. Hola, buenos días. Yo soy Tomás Fernando Marín, vengo de Ingeniero Espino y soy representante de la clase número C. Os voy a hablar de la alimentación y la salud. Sobre la alimentación en nuestra vida privada, deberíamos reducir o suprimir el consumo de los alimentos con poco o algún distintivo, evitando así derrochar comida. También deberíamos utilizar aplicaciones como Chugro, que reducen el precio de ciertos productos para no desperdiciarlos, o también Olmeo, la cual sirve para donar comida que no se usa. A nivel del instituto, deberíamos organizar campañas de recogida de alimentos periódicamente, organizar charlas para sensibilizar a la población sobre el derroche de alimentos. En nuestras casas, podríamos reducir los gastos comunes para no tirar comida y reutilizar la comida sobrante para cocinar platos de aprovechamiento. En Soria, crear comedores sociales para las personas sin recursos, proporcionando subvenciones. Sobre la salud, en nuestra vida privada, deberíamos intentar tomar menos medicamentos sin prescripción médica, ya que tomar demasiados puede reducir la efectividad del medicamento, sobre todo en el caso de los adultos. También deberíamos vigilar ir al médico por problemas de salud para no saturar los servicios médicos, sobre todo durante el COVID, han estado muy saturados. En nuestro instituto deberíamos también organizar charlas sobre salud, tanto física como mental, para tener más formación y se actúe de forma más responsable. Podríamos organizar clases de primeros auxilios, no solo aprender diferentes maniobras, sino también medidas, prescripción, medicamentos básicos, etc. En nuestras casas deberíamos tener un botiquín con todo lo necesario, medicamentos y, como hábito saludable, lavarse las manos al llegar a casa para evitar la transmisión infecciosa. En Soria, tendríamos que crear una página web gestionada por personas expertas en salud donde se puedan resolver dudas, consultar síntomas y propiedades de medicamentos. También deberíamos proporcionar formación sobre salud a la policía y a los bomberos. Podríamos mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud. Han salido nuevos temas, algunos son variantes de algo que se ha mencionado, pero
Fijaros, uno de los aspectos que se han aportado es el tema de la basura. Dice que los residuos son falta de imaginación. En realidad la naturaleza no sabe de residuos ni de basura. El concepto de residuo y basura es por una sociedad que tiene poca imaginación y que no le encuentra un uso. Así que lo primero es que hay que pensar de forma creativa con lo que vamos a tirar para que pueda servir. Todo posible, todo tiene una energía o un valor nutricional o un posible uso y es falta de imaginación. Lo más sencillo es tirarlo y que alguien lo queme en algún sitio y que no moleste. Pero no solo hay que generar menos basura, sino también encontrar las formas de que esa basura siga sirviendo, si no es a uno mismo, a otros. Y tenemos el ejemplo del compost. La ciudad de San Francisco es líder mundial en lo que se conoce como el nuevo oro negro. El oro negro de toda la vida era el petróleo, ese ya no lo queremos, y ahora hay otro oro negro que es el compost. Y la ciudad de San Francisco tiene desde hace muchos años un sistema, una infraestructura, una organización para recoger la materia orgánica de toda la ciudad, de alguna parte de la ciudad, y genera una gran cantidad de compost, que ese sí que tiene gran valor, y toda la huerta asociada al Valle Central en California, donde se producen mucha producción de verduras y frutas, se utiliza ese oro negro en lugar de tirarlo, quemarlo. Pero claro, requiere un mínimo de conocimiento, de voluntad y de infraestructura. Es otra de las cosas que a lo mejor en Soria podéis empujar a los que habéis propuesto o pensado sobre la basura innecesaria. Está muy bien reducirla, pero a veces pensar en qué uso se le puede dar a lo que llamamos basura, que muchas veces no lo tanto. Me ha encantado también eso de implicar al ayuntamiento. Creo que en un sitio relativamente pequeño y asequible como Soria, forzar relaciones con los representantes políticos es bueno. Alguno de vosotros acabará siendo el alcalde o la alcaldesa de Soria, o un concejal o concejala, y cuanto antes empiece a ver cómo va la cosa, pues mejor para él o ella y mejor para nosotros. Así que yo creo que esa relación que establezcáis y forcéis un poco con el ayuntamiento es fantástica. No sabemos en qué va a acabar. Puede ser muy fructífera, puede quedar en un paripé, no sabemos, pero si no lo intentas, no lo sabes. Así que me parece que hay que animaros a que y luego varios de vosotros habéis mencionado lo de implicaros. Ya decía al principio lo importante que es implicarse. No tanto por el sentido de responsabilidad y tengo que ser una buena persona, sino es que se lo pasa muy bien. Es que cuando te implicas, se te empiezan a ocurrir cosas y la interacción con otra persona, en este caso con de la administración o lo que sea, te permite entender sus líos, dónde están los problemas que tiene para hacer algo que tiene de fuera le parece muy obvio, y os lo digo de verdad, estimulante, entender las dificultades de la otra persona, que la otra persona vea lo que a ti te interesa, y vosotros los más jóvenes tenéis una mirada fresca, nueva de las cosas que hace falta, porque los que somos, como decía, viejunos, ya llevamos mucho tiempo ensayando las mismas soluciones, estamos un poco quemados, esto no funciona, ya verás tú, y luego llegáis vosotros con ideas que muchas veces no son tremendamente nuevas, pero las impulsáis con una frescura muy necesaria. Es como quien abre la ventana y entra aire fresco. Y necesitamos todos que entréis en otros sitios con ese aire fresco. De algunas cosas, como por ejemplo la alimentación, el valor nutricional, es muy interesante lo que decías de no comer, una cosa que me decía, de no comer cosas que no tengan valor nutricional. Esto es una reflexión muy profunda. Fijaros en alimentos en los que tienen un azúcar que no engorda. Le echamos al café un azúcar que no tiene calorías. El ser humano está tan loco que va en contra de lo que todos los animales y el propio ser humano hasta el paleolítico hacía, que era comer para tener calorías. Ahora tenemos tanta comida que necesitamos comer con gula, pero que no nos engorde. Entonces nos echamos un azúcar que no podemos digerir. Y es como si un día acabaremos comiendo plástico o rocas, pero no las digerimos, pero necesitamos comer y comer. Pues a lo mejor también hay que abordar, no tanto si lo he hecho con cero azúcar, pero tiene un azúcar, lo que pasa es que es un azúcar de los que no nos engorda, que nuestro metabolismo no puede absorber. En lugar de eso, es decir, ¿realmente necesito beber esto?
necesito comer esto. Y verdaderamente un poco de esa a veces tensión compulsiva de la gente no es capaz de irse al campo, por ejemplo, de excursión, hablando de una excursión de 1 hora o hasta 2 horas. Si no se lleva 3 refrescos, 7 piezas de frutas y 8 bolsas de, no sé, frutos secos. Cree que se ha demostrado que el ser humano puede estar 2 horas sin comer. Tenemos una sensación un poco compulsiva con el alimento. Bueno, muchas cosas. La verdad es que habéis dicho cosas muy interesantes. Lo de los usos de medicamentos, hay una pieza muy interesante ahí. Hay una entidad que es la que menos vais a pensar, que produce unos vídeos divertidos, interesantes y cortos. Y es la entidad que menos os ocurriría en la que buscar un vídeo, que es el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial. Tiene unos vídeos en Instagram. Si os metéis en Instagram, en la página web del World Economic Forum, veréis son vídeos de 2 minutos, muy frescos, están en inglés con subtítulos y se siguen muy bien, muy dinámicos. Y hace poco sacaron uno muy relevante con estudios de investigadores de Finlandia que mostraban que cuando la gente pasa más tiempo en la naturaleza, empieza a bajar el consumo de medicamentos. Porque claro, así de entrar a quitarte de los medicamentos, a lo mejor te da un poco de cosas, pero si se te olvida, es como esos fumadores que fuman poco, que se les olvida el mechero, que se les olvida la caja de cigarrillos, pues esa es la mejor manera de ir dejando de fumar. La mejor manera de ir dejando de usar medicamentos es que se te olviden, porque estás bien. Y se ha visto cómo la tensión arterial y determinados problemas de salud se iban arreglando gradualmente con personas que pasaban más rato paseando, más rato mirando la naturaleza, más rato tal, y de repente, anda, pues si ya no hace falta que se tome la pastilla A, la B o la C. Y por supuesto, están todas una serie de medicamentos que por suerte creo que vosotros todavía no usáis, pero que muchos adultos llevan en el bolso o en el bolsillo, que son antidepresivos, pastillas para dormir. Todo eso nos habla de una sociedad que no va muy bien. Y que para que vaya un poco mejor, pues tiene que, a lo mejor, practicar más tiempo de estar en la naturaleza, de tranquilizarse, de reflexionar y de sentirse bien. Y esto, las pastillas lo hacen. Es una reflexión muy interesante la que decís de los medicamentos. Muchas cosas se dijeron, no las he anotado todas, tampoco las vamos a comentar todas, de hacer un curso de primeros auxilios, charlas de salud. Claro, tenemos unos libros que hemos sacado entre un par de personas y yo, y os llevaréis en cada instituto un libro que se llama La salud planetaria, para que lo tengáis en la biblioteca. Y en ese libro hablamos de precisamente muchas de estas interacciones del ser humano con la naturaleza, de cómo una naturaleza en buen estado, la conservación de la diversidad, tiene una derivada en nuestra propia salud. No es una cosa que tengamos que hacer bueno, es que hay que conservar la naturaleza. No, es que conservándola estamos mejor. O mitigando el cambio climático, por supuesto, pues también estaremos mejor. Así que tendréis un libro para utilizar los que sobre todo habéis mostrado más interés en temas de salud en vuestra biblioteca. Mi nombre es Noé y venimos del Centro de Formación Profesional de Icogentes, aquí en Soria. Y bueno, nuestras ideas, bueno, ante todo, buenos días a todos, porque creo que es lo que falta en esta sociedad. Respeto, educación y disciplina. Si tenemos eso por en la mente, yo creo que podemos llegar a aspirar lo que buscamos. Respeto entre nosotros y por el mundo en el que vivimos. Y la disciplina es lo que nos puede hacer escalar a nivel personal en la vida y ayudar a que el mundo siga girando como debe. Leo lo que hemos pensado que para ayudar en la sociedad, solo voy a leer un par de puntos de cada una de las cosas que hemos leído. En la localidad creo que podemos insistir un poco al ayuntamiento, como ha dicho él, y pedir que, por ejemplo, bombillas o cosas de esas, aparte de que se pase todo ya a la iluminación LED, que hace falta en Soria, cada ciertas farolas se pusieran sensores de proximidad. Así no había que estar... Hombre, sí, algunas farolas debe haber que encendían por la calle, pero cada 3 farolas o cada... No hace falta que estén todas encendidas. Sensores de proximidad es una inversión.
creo que pues, podría ser más útil. Aparte de pues, todo eliminación LED. También hemos hablado del carril bici, que aquí en Soria tenemos dos, y realmente creo que necesitarían un pequeño cambio porque hay cruces peligrosos y no están muy bien. Creo que podría tener una mejora. Aparte de eso, establecer más carriles bicis para de la ciudad y eso es lo que podríamos insistir un poco en el ayuntamiento. Hay más cosas, control de residuos de empresas, pero tengo que hacer mención a ellas porque creo que podemos dar por eso. Luego en nuestra casa creo que podríamos hablar sobre aislamiento, cosas que ya nos quedan un poco en general, porque están hartas de decirnos. La gente lo dice, y pensamos más en nosotros realmente que en el planeta, pero aparte de estar en tu bolsillo, yo quiero seguir respirando, y tus hijos, y los hijos de tus hijos. Quemar calefacción, combustibles a lo tonto, no como se están poniendo las cosas, no es una solución. También quiero hablar y dar mención al autoconsumo, las gallinas, los sueltos. Aquí en Soria que tenemos bastantes oportunidades de tener un fuertecito. También, pues, os lo recomiendo, yo lo tengo y estoy muy contento. Y aparte de que, como dice él, en la naturaleza somos felices. Porque yo creo que venimos de ahí y damos. Yo, de forma personal, me siento cómodo en la naturaleza. Yo os lo aconsejo, lo recomiendo que hagáis paseos por el monte porque es un punto muy a favor de bienestar, salud mental y de propia concienciación. Es que es así. Luego, en mi vida privada, ya que he pedido que hagan mejor carriles bicis, pues utilizar más la bicicleta, que sí que es cierto que hasta hace unos años era mi único medio de transporte y lo usaba diariamente con una frecuencia increíble y con una cantidad de kilometrajes que puedo aseguraros que no era poca. y bueno, entraron los motores en mi vida y cambié un poco el clima, pero me quiero volver a coger la bici y estar seguro por las partes de Soria, por las carreteras, sin tener que ver carritos de bebés en carriles bici. Hay un carril bici aquí en Soria que nos lleva a Luchadero y hay una acera justo al lado. A las personas que van caminando por la acera les quiero dar un aplauso y de las personas que van caminando por el carril bici no me convenciones. Así que es esto. Y respecto al centro, creo que podemos, cada vez que salimos de un aula, no hace falta dejar la luz encendida para que la apague el conserje. Podemos apagarlo nosotros mismos, dejar las ventanas cerradas en ocasiones de frío, que hay que reciclar un poco el aire. También es verdad, no, las cosas no son. Diseño sostenible. Yo estudio diseño y amoblamiento y he aprendido mucho estos 2 últimos años. Y un diseño sostenible, tanto como de forma en la arquitectura de la vida real a diario, vemos casas que tienen las esquinas, que el frío se cuela por todas partes. Quitando eso, también las estructuras de las basuras y pensar un poco con la cabeza para realizar las cosas. Dejar una bolsa de basura debajo de la bolsa de basura nos facilita la vida. Quitas la bolsa, tiras la bolsa y te pones una nueva. Eso te puede ayudar a, si tienes organizado plástico, papel, cartón, lo que es más cómodo para nosotros. El ser humano es muy comodista y por eso hemos llegado a esta sociedad. Si nos intentamos desarrollar un poco, creceremos también mucho más como personas. Y no quiero hacer más mención porque si no me voy a dar más. Muchas gracias. Buenas. Hombre, aire, deporte, ofrende
decirle lo que quiere. Pienso que hay muchas personas que desconocen la información necesaria y otras que las conocen, pero no somos conscientes del impacto del medio ambiente, de los cambios climáticos que se están produciendo y también cuáles son las causas del mal uso de la energía y los productos que consumimos. Un ejemplo, aquí en Soria son las macrogranjas, por la cual es un problema medioambiental que a largo plazo dejará secuelas irreversibles e impacto de filtración de nitratos de gas metano a las aguas subterráneas de los acuíferos y estarán siendo contaminadas hasta que no sea apto para el consumo. Me ha gustado mucho la estructura que has dado, ayuntamiento, casa, centro y ya pide más personal. Son distintas escalas y en cada escala, aunque hay algunas cosas comunes en todas ellas, en cada escala podemos poner énfasis en cosas distintas. A veces esa estructura nos ayuda a pensar. De las cosas que has comentado, lo de la iluminación es muy importante. Hay todo un tema y una estrategia global de reducir la contaminación lumínica. En Soria todavía tenéis unos cielos bastante negros, pero por ejemplo en Madrid, donde vengo yo, el cielo tiene un color morado, a veces amarillento, morado, verde mucho. En muchas estrellas no se ven, pero esto también despista a aves migratorias, cambia los hábitos de algunos insectos que pasan a ser medio nocturnos cuando eran diurnos, con lo cual el depredador, el animal que se relacionaba con ese, ya no lo encuentra. Y empiezan a haber toda una serie en cascada de procesos ecológicos que empiezan por algo tan tonto como dejarse la luz encendida o poner demasiada luz y contaminar de luz el medio ambiente. Pero es que además tiene la huella lógica de consumo energético, que es algo que tenemos que reducir. O sea, es una de las mayores, digamos, tonterías que podemos hacer. Y comparando países, en Alemania hay una mayor tradición de preocuparse por temas así ambientales y siendo un país más oscuro, o sea, con menos horas de sol que España, gastan menos energía en iluminación pública, precisamente porque aplican cosas como las que tú propones. Esta propuesta además concreta que baja, ¿no?, a detectores de proximidad, que no hace falta tener todas las farolas encendidas. Es cierto que la iluminación confiere seguridad. En tráfico, por ejemplo, se ve que la gente conduce mejor cuando hay más iluminación, a pesar de que el coche tiene su propio sistema de iluminación. Pero hay que llegar a un acuerdo. También da más tranquilidad y más seguridad cuando vas a una ciudad que no conoces, si está iluminada, que si está oscura, no sabes muy bien dónde te está metiendo. Pero es un compromiso, y como tú decías, encontrar qué número de farolas deben estar siempre encendidas y otras que solo se activen cuando pasa alguien. Y hay muchas horas en la noche, sobre todo con el frío que hace, que no pasa nadie y que hacen esas farolas contaminando el cielo de fotones absurdos que nos han costado dinero y esfuerzo producir. Es un ejemplo muy concreto. Has puesto también el caso del carril bici, identificar esos cruces peligrosos, optimizarlo, facilitar. Hay algunos, como tú o como yo, que no nos da mucho miedo y la bici la besamos y tal, y no nos damos cuenta que hay gente que no tiene tanta seguridad, que le da miedo caerse, no solo personas mayores, sino también a de nosotros que le damos. Entonces, si te ves de pronto en Madrid, el carril bici se mete en el tráfico. Sí, tú tienes tu carril, pero tienes coches izquierda y derecha. Eso es muy peligroso y sobre todo a muchas personas que se intimidan y dicen, yo no hablar con la bicicleta en esas condiciones. Hay que favorecer el uso de la bicicleta, pero también entender la psicología, que no todo el mundo está aguerrido, como para ir en bicicleta. Y aquí en Soria tenéis unas puertas. Y mira, nada más de uno, quizá pues haya que ayudarse de algún motor eléctrico, ¿no?, para algunas cosas sorianas. De todas formas, yo quiero hacer un inciso. En Soria hay un motor que funciona perfectamente, que son nuestras tiendas. La cotidiana de la mayoría, el sitio más lejano debe ser 15 o 20 minutos. Es decir, que eso es un privilegio de esta ciudad. También. Sí, es muy cómodo y yo la verdad que agradezco que Soria sea pequeña. Es decir, también es un punto de vista que a mí me gusta que mi ciudad sea así. ¿Me faltan cosas?
No, a veces, pero estoy muy cómodo así. Creo que, como hemos hablado, la bicicleta es un muy buen sistema, pero sí es cierto que las cuestas también. Pues, Ayer hablábamos en el casino, que tuvimos una charla así larga, de esa dimensión. Hablábamos de lo que en economía se llama economía de escala. Para haceros millonarios, el truco es bastante sencillo, lo difícil es ponerlo en práctica, pero es aprovecharse de la economía de escala. Si tú haces las cosas a lo grande, se abaratan los costos. En un mundo dominado por la economía, donde las personas están debajo del pie de las empresas, prima la economía de escala porque lo que prima es el dinero. Y esto, ayer empezamos a hablar y ahora enlaza con lo que decís, de darle la vuelta. Lo pequeño no solo es hermoso, como el título del libro, sino lo pequeño es mucho más sostenible, tiene menos huella ambiental, es mucho más controlable. Una colección de huertos familiares tiene un control del agua, de los fertilizantes mínimos que hay que usar, en fin, que no lo tiene una instalación industrial. Claro, una instalación industrial para producir toneladas de tomates los hace más baratos, pero no los hace más ricos y, desde luego, tiene una huella ambiental mucho mayor. Cuando antes se ha mencionado el tema de la macrogranja, la producción industrial de carne, en algunas ocasiones se ha visto como una salida de la humanidad para dar de comer a tanta gente. Bueno, pues la ciencia dice que sobra comida y sobre todo sobra carne, paradójicamente, porque la carne no es tanto una necesidad como un negocio. España produce muchísimos cerdos, somos el principal productor de cerdos, uno de los principales del mundo, pero el 70% de esos cerdos no lo comen los españoles. Se venden fuera para hacer negocio, pero el 100% del impacto ambiental de producir todos esos cerdos se queda en España. Cuando en Ucrania, recordáis la invasión del ejército, ¿no?, de Putin, cuando estaba en el Mar Negro, todas esas minas que impedían los barcos moverse, recordáis quizá de la prensa, se comentó. Durante un tiempo, el Mar Negro es una salida natural de Ucrania pues, a muchos materiales que se comercializan. Y hubo mucha atención de los medios y de la sociedad a un problema. Había una docena de barcos esperando poder salir, pero no podían por las minas que transportaban cereales. En Ucrania se producen muchos cereales. Es uno de los graneros del mundo. Todo el mundo estaba argumentando razones humanitarias para que se abriera un corredor entre las minas y pudieran salir esos barcos para alimentar a la humanidad. ¿Sabéis lo que en realidad ocurrió? 8 de los 10 barcos que salieron no llevaban cereales para las personas. Había personas que los necesitaban, pero los cereales fueron para alimentar a animales que alimentaban a las personas. Porque en realidad lo que había era que mantener el negocio por encima de alimentar a las personas. Lo más eficiente que se puede hacer con la comida es que la coma a la gente que la necesita. Si tú se la das a un animal, se pierde lógicamente algo de energía y de alimento en el camino. Pero es mucho más rentable. Fijaros, en una emergencia geopolítica, en un ambiente de guerra, con las Naciones Unidas, toda Europa pendiente, 8 de los 10 barcos se emplearon para hacer negocio. Negocio con la comida. Estas son las cosas que vuestra generación tiene que entender mejor que nadie y no dejar que sigan ocurriendo. Porque en cuanto la crisis es así, da tanta vergüenza que muchas entidades se retiran. La Cruz Roja se retira, las Naciones Unidas se retiran, en la presidencia de la Unión Europea se retira. Pero hay que decirlas así de claro. Para poderlas decirlas así de claro, lo primero es entenderlo. Vosotros estáis en etapa de formación, pasáis muchas horas en el instituto. Bueno, el instituto es solo una de las oportunidades para entender el mundo. Y hay algunas críticas serias al sistema educativo en el sentido de que no te prepara para todo lo que la vida te va a pedir. Y eso no lo pueden dar tampoco los padres. Tienes que ser tú mismo el que te formes también en cosas como esta. Los profesores se han formado, a su vez, en un sistema educativo que era muy lejos de ser perfecto y que no educaba para un mundo que está cambiando a gran velocidad. Y ahora que tenemos que reinventar el sistema educativo individual, compensando por las limitaciones que tiene un sistema educativo muy formal, con unos contenidos establecidos, tal, que nunca te permitirán entender que los 8 de los 10 barcos que salieron en una crisis humanitaria se hicieron para hacer negocio en lugar de para resolver la crisis humanitaria. Si vamos a cambiar eso, es porque vuestra generación, sobre todo porque algunos de nosotros, hacemos un esfuerzo por leer más allá, por
entender más allá y por preocuparnos por ir al fondo de las cuestiones. Bueno, buenas, soy Rodrigo, de IES Destino. Y desde mi clase hemos estado pensando y creemos en una producción menor de alimentos para no derrocharlos y así utilizar solo lo que necesitamos de una buena idea. Luego, en un ámbito más sanitario, invertir más dinero para que lleguen más personas. Tal y como dijo antes Noé, intentar cambiar las luces, ya no solo en un ámbito de la ciudad, sino también más personal, con una LED, y intentar poner en cualquier sitio que se pueda paneles solares para aprovechar esa energía que nos da el sol. E intentar no malgastar la luz y aprovechar la del sol para nuestro día a día, como puede ser las clases, como puede ser estar en casa, cualquier cosa. Más un ámbito de transporte, intentar, ya que como has dicho antes, es una ciudad muy pequeña y que tenemos el beneficio de poder ir de un lado al otro en casi 20 minutos, intentar ir en bici o andando, y si es necesario utilizar un coche, ya sea por las condiciones climáticas en las que estemos o cualquier inconveniencia, intentar ocuparlo lo más que se pueda, porque así menos personas estarán utilizando otros vehículos y así intentaremos contaminar menos. Yo me llamo Esther Valenzuela, soy del Espino y soy representación del primer bachillerato B de sociales. Y voy a tocar dos temas, uno de los más básicos, que es la alimentación. Y con mi grupo, después de ver el vídeo que nos puso nuestro profesor de música, hemos pensado que para nuestra vida, para tener más conciencia de lo que nosotros en nuestra vida personal, hay que, cuando vamos a comprar, o sea, nosotros somos adolescentes, nosotros no compramos la compran nuestros padres, pero nosotros los. Entonces, para tener más conciencia, ver lo que compran nuestros padres y lo que no es necesario hacerles algo. Muchos necesitos sí, pero no lo necesitamos. Luego, para el ciclo, también propusimos organizar charlas a los alumnos para sensibilizar la población, derrochar muchísimo alimento. En 2015 se desperdició más de 15 toneladas de alimento en todo el mundo. Luego, en estas casas también tenemos que concienciar a nuestros padres sobre la compra excesiva de comida. Porque a veces tenemos conciencia, pero no se compra para. En Soria nos podemos unir a un ONG, porque hay mucho. Está Caritas, está la Cruz Roja, las demás otras, que son para ayudar a personas que la verdad no tienen y no solo para alimentación, sino para otras cosas. También voy a hablar sobre la energía. Nuestra vida personal, para hacer algo para ello, podemos, yo qué sé, lo más básico, apagar la TV cuando el caso nos dice, porque muchas veces la prendemos y estamos poniendo el todo verdadero y la TV está enseguida. También en nuestro instituto podemos la posibilidad del instituto puede hablar de con el director y tal para que puedan instalar paneles solares y así no gastar tanta energía. La energía renovable es lo mejor. Luego en nuestras casas. Hay asociaciones en las que te permiten sacar planes para que instalen también paneles solares en tu casa y así bajar muchísimo, hasta más del 50% de la energía que gastamos, en vez de gastarla. Como normalmente lo hacemos, por medio de los paneles solares que se usan. También podemos, yo qué sé, hablar con. O sea, nosotros directamente no, porque nosotros sí tenemos una conexión para hablar con el ayuntamiento de esto, pero también podemos concienciar en que el ayuntamiento podría
gestionar para tener más molinos de viento y así generar energía. Soy Jesús Bayano, soy el representante del Colegio de Escuela de Soria, de primer bachillerato de ciencias. Y bueno, de mi clase hemos pensado que, después de ver el vídeo que se nos presentó de Fernando Valladares, nos hemos sentido preocupados, angustiados, potentes y también frustrados, ya que nos hizo darnos cuenta del poco interés que tiene la humanidad por el cambio que estamos provocando en el medio ambiente. Pero también nos sentimos bastante responsables porque somos conscientes del daño que estamos provocando y decimos, venga, vamos a cambiar. Pero no hacemos nada, y no hacemos nada. Y nos sentimos, como he dicho, bastante responsables. Reflexionando, podemos tomar conciencia de la importancia de que podía tener en el medio ambiente cambiar nuestros hábitos. Y algunos de ellos son, por ejemplo, en nuestra vida privada, hemos hablado antes de mis compañeros aquí presentes, reciclar, reutilizar y reducir el uso de consumo, que esto es la regla de las 3 R's, por si gente no la conoce. Y también se ha hablado de reducir los desechos de comida, que es algo de que también vale recalcar, que es gastar dinero en algo que vamos a hacer, y eso no tiene sentido. Hemos hablado también de las macrogranjas, que es algo que contamina también mucho. Y bueno, luego pasaríamos a qué podemos hacer. Una cosa muy importante es concienciar a los alumnos de lo que es el reciclaje. Ya acabamos de mencionar, explicándoles la regla de las 3 R's. Otra opción también muy buena es la recogida selectiva de basura en los contenedores adecuados, ya que por lo menos en el mío hay en los patios hay contenedor general para todo, o sea, no hay plásticos. Luego también algo que se ha hecho en mi colegio desde hace 3 años es el cambio de libros de papel a libros digitales y rentabilizar más los libros ya usados. En mi colegio, los Escolapios, tenemos todos los libros con licencias que metemos en páginas web y tenemos ahí directamente. En casa de cada uno, como ya acaban de mencionar, no debemos de dejar las pantallas en stand-by, ya que es algo que gasta mucha energía, y también reutilizar, reducir y reciclar el aceite. Por último, nuestra localidad, como ha dicho Noé, no utilizar tanto el transporte personal y utilizar, pues, por ejemplo, la bicicleta, el autobús. Como yo por ejemplo, no soy usuario del transporte en bicicleta, lamentablemente no tengo una, de pequeño tenía, pero sí que uso mucho el transporte en autobús. Aunque aquí en Soria la línea de autobús tiene problema, que no conecta bien los sitios de un punto a otro, pero bueno. Luego, por último, debo destacar que también se ha mencionado, exigir al ayuntamiento que lleve los distintos tipos de basura a las empresas que las puedan reciclar y reducir. Y aquí entra un concepto en el que tenemos que revolucionar una vez más la sociedad. Todos hemos oído hablar de prevenir mejor que curar, pero ¿sabéis cuánto se invierte en prevención en sanidad? ¿Qué porcentaje de todo el dinero que España y otros países de su entorno destinan a la sanidad? ¿Qué porcentaje se destina a prevenir, es decir, a evitar que la gente enferme? Respecto a abordar a las personas que ya han enfermado en un hospital o con un tratamiento. ¿Qué porcentaje pensáis que se destina a prevenir? Nada más destinamos un 1% a evitar que la gente enferme y nos destinamos el 99% a tratar a la gente ya enferma. ¿Por qué hacemos eso? Cuando hay mucha ciencia para prevenir que la gente enferme. Es la misma lógica de los 8 de los 10 barcos de Ucrania. Porque vivimos en una sociedad que todavía prima hacer dinero, hacer negocio, en este caso la salud de las personas. Primero hacer negocio y después curarlas. El negocio está en los hospitales, en el tratamiento, no en evitar que se enfermen. Y esto es lo que hay que cambiar radicalmente. Esa mentalidad de sacar dinero con todo y nos lleva a donde estamos, es infringir los derechos humanos una y otra vez. Y al final no somos felices. Algunos serán millonarios, pero ni siquiera los millonarios son felices. Es que el mundo no funciona así, la especie humana no funciona así. Nos hemos metido en un callejón que no nos hace ni sanos ni felices. Y lo tenemos el caso concreto. Habéis dicho de invertir más en sanidad
en salud, pero concretamente insistamos en invertir en aquello que no da dinero, pero que realmente da salud, que es prevenir. En el siguiente grupo comentabas lo de acompañar a los padres a hacer la compra. Me encanta esa idea de enseñar a los padres. Tenemos la idea de que los viejos enseñan a los jóvenes. Hay que cambiar eso también. Y lo primero son los jóvenes que tienen que empoderar y acercarse, decir que yo puedo leer mejor la etiqueta que tú, y no solo porque no necesito gafas, sino porque la entiendo mejor que tú. Y eso yo le llamo educación inversa, pero es verdad que el término de educación inversa se aplica en la educación cuando se viene realmente a trabajar en institutos. Tuvimos en casa a una estudiante finlandesa de intercambio y decía que el instituto, comparado con Finlandia, era justo el contrario. La gente venía a clase y los profesores trabajaban y los alumnos trabajaban. Los profesores contaban un rollo, lo tenían ya preparado, y los alumnos se morían de aburrimiento y iban a hacer pitch, pero nadie trabajaba. Y entonces, como nadie trabajaba en el instituto, se tenía que luego ir a casa y estar largas horas haciendo deberes. Eso en Finlandia no ocurre. En casa te pegas un repaso de la teoría, pero en el instituto vienes a trabajar. Y eso es lo que se denomina educación inversa. Invertir, en lugar de decir que soportes 8 clases magistrales cada día, cuando se querían en el instituto trabajar. Y eso se llama educación inversa. Pero yo utilizo el término para esa inversión, en la que los jóvenes enseñan a los mayores, en que los hijos enseñan a los padres. Primero hay que atreverse, porque algunos padres no se dejan enseñar. Me vas a decir tú a mí lo que tengo yo que comprar, ¿no? Pero si tú argumentas, incluso al padre más cabezón, a la madre más tal, le acabas diciendo que no, mamá, que esas magdalenas tienen aceite de palma, que no las compres. Y al final, esta educación inversa puede ser un motor de cambio muy potente. Porque, claro, no hay que esperar a que nos jubilemos. Es que los viejunos estamos estorbando con esto. Sí, hay que meternos en los órganos de decisión. Ya se está haciendo. Se está metiendo a menores de edad en órganos de decisión. Porque esto que estamos haciendo hoy es el primer paso. Es escucharos. Está muy bien. Pero de lo que digáis hoy, probablemente no se derive ningún cambio en la vida de Sonia. Esto no sé si lo habéis pensado, pero lo estoy diciendo. Igual que lo que no existe, lo que voy a decir no va a cambiar la historia. Porque ya pensaba lo que he animado. Todavía está en el desierto. Tarde o temprano te ibas a enterar. Pues lo que está cambiando, y para que cambie eso necesitamos que os lo creáis, es que vosotros, chicos y chicas de hasta 15, 16 años arriba, estáis entrando ya en comités de decisión, en empresas y en administración pública. De momento es muy simbólico, pero tenéis que estar más ahí por toda la razón del mundo. Primero porque lo merecéis, segundo porque pensáis distinto, y tercero porque nosotros ya hemos expandido el planeta, a ver si lo hacéis algo mejor que seguramente lo hacéis. Y la tercera cosa tenía que ver con algo que habéis mencionado por aquí, muy de soslayo, pero que es muy importante. Tras ver el vídeo que os pasamos, os preocupasteis, visteis miedo y emocionalmente frustración y sentimientos duros, negativos. Por eso hay que tener cuidado, y me lo digo a mí mismo muchas veces, en cómo se dicen las cosas, cómo se inciden, porque si solo incidimos en los aspectos negativos, no vamos a sacar lo mejor de nadie. No hay que ocultar el diagnóstico, las cosas no pintan bien, pero hay que dar salida. Ayer, precisamente en el casino, pues, tuvimos algún momento en el que algunas personas, armadas de mucha razón, hicieron un largo listado de todo lo que está mal. Y a veces, si solo te quedas con esa parte, pues te preocupas, te angustias, te estresas, y hay que saber salir. Y cada vez más hay más gente, entre las que me incluyo, estamos dedicando un rato a entender la gestión emocional de la crisis. Las emociones son lo que puede cambiar el mundo, pero también son lo que puede destruir a las personas. Porque si no, hay emociones muy negativas, se acumulan demasiadas emociones negativas. Miedo, frustración, incluso el enfado, impotencia. Pues eso nos lleva a una acción positiva. Y eso hay que entenderlo desde que lo expresa, desde un docente que lo explica, hasta el que lo sufre. Y hay sentimientos que para salir de ellos, por ejemplo, la depresión requiere del apoyo de otros. Es muy difícil salir de una depresión, de una ansiedad muy fuerte, uno solo.
Entonces, lo primero es pedir ayuda a los próximos, a la familia, pero después hay que tener sensibilidad social para ayudar a las personas que puedan dar síntomas de que están ya un poco angustiados. Tanto cambio climático por la mañana, por la tarde, la Greta Thunberg, variedades, luego en el colegio, luego en la asignatura de conocimiento medio. Llega un momento que dices, oye, quiero irme a montar en bicicleta y generar aire, no puedo más de tanto cambio. Y eso es lo natural. En primer lugar, no tenéis que sentir raros ni enfermos. Eso es completamente natural. Si no lo sintierais, no estáis entendiendo la gravedad del problema, pero hay que matizarlo con soluciones. Hay que respirar aire fresco, hay que ayudarse en otras personas que a lo mejor tienen una motilidad más positiva y no hay que huir de eso porque se te hace bola. Pero si tienes esos sentimientos, no los intentes tapar, ignorándolos, porque van a estar ahí. Y antes hablamos de una forma de negacionismo, ahora que hablamos de muchos negacionistas, es como no puedes soportar la gravedad de la crisis, pretendes que no existe. No será para tanto, la ignoras y vives en tu mundo paralelo. Esto tampoco es saludable y la realidad no se acaba esperando. Es un tema muy delicado, muy importante, que lo habéis mencionado un poco de pasada y lo quería hacer. Gracias. Un segundo. Acerca de los libros digitales, recordar que el digital también tiene huella ecológica, porque hay servidores por ahí, por los desiertos, que gastan ingentes cantidades de energía. Que nos parece que abrir el ordenador nos evita, o sea, hace que ahorremos papel u otras cosas, pero... Y la huella digital, Internet y el disco. Solo para que os hagáis una idea, ver un episodio de una serie de Netflix, compañía, equivale a las emisiones de 20 kilómetros en coche. Cuando se suman los gastos de almacenaje de esa película de transmisión por la red y de visionado en casa, sumas todos los gastos y son 20 kilómetros de coche. O sea que si uno está viendo muchas series es como si estuviera yendo de Soria a, no sé, a Marbella. Vale, vamos a ver. Voy a tratar dos temas que nos han parecido más importantes. El primero, como bien han dicho algunos de mis compañeros, sería el tema de los transportes. Actualmente, el uso de un transporte privado es mucho más extenso que los de los transportes públicos. Una de las soluciones que se podría buscar sería promover y facilitar más un acceso a lo que puede ser pues, un autobús para ir de Soria a Madrid o de Soria a Barcelona. Ya que actualmente la mayoría de los autobuses están enfocados en otras zonas accesorias y no hay tantos disponibles para ir a ciudades más lejanas. También, al reducir el uso de un transporte privado, pues digamos los gases de efecto invernadero que estos generan, por lo cual reduciríamos la contaminación de la capa de ozono y pararíamos el calentamiento global. Otro tema que me gustaría tratar también sería el de el gran uso que se le da en el campo a los nitratos y a los herbicidas. La mayoría de estos contaminan el suelo considerablemente cada vez que se esparcen para los cultivos o estos contaminan acuíferos, dañan la tierra y se podría sustituir como por ejemplo por abonos más naturales, como por ejemplo se producen pequeñas granjas de cerdos que no contaminarían tanto. Vale, gracias. Soy Sara Montesinos, del Bachillerato Internacional de Inglés Castilla, y en mi clase ha compartido muchas de las ideas que se han explicado. Sin embargo, posiblemente la que más destacamos más repetimos fue la importancia de concienciar a la población acerca de las actividades y los hábitos que pueden controlar como individuos de una ciudad, de una provincia y de un país. Hay a veces que muchas de las charlas que se llevan a cabo y de las que nosotros participamos no nos motivan a veces por lo que vayamos a aprender, sino por la clase que vamos a perder. Entonces, toda la información que se expresa no queda inculcada y se lleva a la vida cotidiana del alumno. De la Asociación de Barcelona del Instituto de Castilla también. Y en mi clase, a la idea que a la conclusión a la que se ha llegado ha sido más al tema de la educación.
Enfócate en lo que es. Necesaria una educación para, por ejemplo, está comentado el tema del consumismo extremo de productos. Pues una educación que se promueva durante la primaria, la fase de educación primaria, para que este consumismo extremo se convierta en como sostenible. Ya que también debería castillar y primeramente destacar el hecho de que nos sentimos también frustrados por la situación, pero también creemos que es reversible y que aún no se ha acabado, no lo hemos dicho todo, por el cambio climático. Y para empezar, primero sobre los desechos y sobre la huella ecológica que dejamos, destacar no solo el hecho de la cantidad de comida que tiramos, sino también cuando vamos a comprar, pensar en nuestro medio ambiente y pensar en comprar productos ecológicos, reducir el consumo de la carne roja. Como vimos en el vídeo, casi el 25% de los gases del efecto invernadero vienen del sector alimentario, ya sea por pesticidas o por diversas industrias. Y ya, como ha comentado Fernando, decir que no toda la culpa la tenemos nosotros, sino que tenemos solo asumir la nuestra, ya que muchas localidades, y no solo a nivel global, no se está promoviendo lo suficiente el transporte público y también los espacios verdes. Eso ya tenemos la suerte de poder. Tenemos bastantes parques, pero yo creo que se debería invertir una mayor cantidad de dinero en este hecho. Hola, buenas. Soy Lola del Instituto Castillo y representante a la Presidencia de Navarra. Y hemos hablado de algunas conclusiones. En el caso de los alimentos, ese excedente de alimentos, poder distribuirlo mejor o simplemente producir tanto. En muchos casos más generales, como el de la ropa, pues hacer un consumo responsable de ella y poder reutilizarla o comprar en tiendas de segunda ropa. Y también producir evitando la obsolescencia personal. No, he tocado una de cada y creo que podemos tocar temas nuevos. El desafío, lógicamente, los que han empezado habrían temas y los que ahora os toca, pues ya vais a veces incidiendo sobre temas que han abierto otros. Por eso, disculpad que vayamos con ir más rápido, no solo por cuestiones de tiempo, sino porque algunos temas se han tocado. Pero vamos, creo que es muy buena cosa cuando se insiste sobre una idea y no lo veamos como un problema, sino al revés. Cuando hay 2 o 3 institutos que han apuntado al tema del transporte, pues es una señal de que eso es muy importante. Y ya que tengo el primer tema de transporte, se ha mencionado mucho el tema de la bicicleta, de caminar más, pero ha habido un punto original a larga distancia, ¿no? El tema de conectar Asturias con Barcelona, con Madrid. Y yo personalmente, aparte del autobús, creo que tenemos que insistir en el tren. Hay toda una infraestructura que se está perdiendo un poco por falta de uso, de cercanía, de media distancia, de tren de proximidad. Se ha puesto mucho énfasis en la alta velocidad. Pero España ha hecho una locura con el transporte y es que ha invertido en alta velocidad, en nuevos aeropuertos y en autopistas, las 3 cosas. Es el único país que ha hecho eso. Los países deciden, para comunicarse a larga distancia, transportarse a larga distancia rápido, invertimos en aviones, en trenes o en coches. Y España ha invertido en las 3 cosas. Y el resultado es que nos hemos gastado mucho dinero, se ha hecho mucho dinero, algunas empresas han hecho millonarias, bueno, 3 tipos de empresas han hecho millonarias, y España ha perdido algunos de sus valores, como por ejemplo los trenes de media distancia. Porque los aves, como sabéis, no han tanto, hacen un recorrido muy rápido, pero se quedan sin conectar muchas ciudades no con tanta población o muchos centros pequeños. Yo creo que aliándonos al tema que sacaste por aquí, lo del autobús, no creo que exactamente quede por aquí, pues aparte de autobuses a Barcelona y a Madrid, también esos trenes de media distancia que se están perdiendo antes de que las vías ya estén comidas por el tiempo.
Otra cuestión fue lo de este comentario que hiciste de que vamos a algunas charlas y casi vamos con más ilusión por salir de la clase que por lo que aprendamos en la clase, en la charla, ¿no? Es muy honesta esa reflexión. Ojalá mucha gente llegara a ese grado de honestidad. Estoy bien encantado. El asunto es que cómo implementar la teoría y los conceptos de esa charla, de ese taller, al día a día, requiere la participación de los dos miembros, tanto el ponente y el veo interpelado, porque a veces ayer lo hablábamos en el casino, ser capaz de aterrizar la teoría a casos concretos y hacer propuestas más concretas, pero también el que escuchan tiene que hacer el ejercicio de transponer lo que se dice en Francia a Soria o esta idea más general. O sea, es un ejercicio por las dos partes que yo creo que está muy bien justificado y bien traído, aterrizarlo a la realidad y no quedarnos con esas cosas así. El tema del consumismo extremo, me ha encantado la idea de llevarlo hasta la educación primaria, llevarlo hasta los orígenes de la educación. Muchas veces, cuando uno llega ya a la universidad o al bachillerato, tiene 16, 18, pues ya está bastante hecho. Ya los hábitos están un poco configurados. Si lo empiezas a hablar en esas asambleas que se hacían en las guarderías, incluso, ¿no? Y en primaria, que se asientan todos, ¿qué habéis hecho este fin de semana? Y demás. En ese entorno tan todavía abierto de la educación muy primaria, es donde realmente se puede influir en que se adopten hábitos más sostenibles. Otra de las cuestiones que se arroja de sentimientos y de emociones es esa sensación de frustración, y me gustó que fuera apoyado con la idea de es reversible. Y me recuerda a Obama, el expresidente de Estados Unidos, cuando decía, yes, we can. O sea, claro que se puede. Cuando te preguntan, ¿estamos a tiempo? Siempre se está a tiempo para algo. Y a lo mejor no para todo lo que te gustaría y demás, pero esa es un poco la actitud. Hay personas que esa actitud les nace y hay personas que no tienen tanto, no sé, tanto optimismo de naturaleza o de genética, y por eso es interesante tener esas terapias, esas reuniones, a veces en clase, con grupos y tal. Sí, claro que es reversible, todo se le puede dar la vuelta. Y asociado a eso, una pequeña reflexión. Aunque parezcan muy parecidas, la palabra responsabilidad y la palabra culpa son muy distintas. Culpa normalmente no sirve para nada. Como mucho para que el juez dictamine una sentencia y encarcele a alguien. Pero que nosotros sintamos culpa suele ser bloqueante. Algunas religiones, no sé cuáles, han enfatizado demasiado la culpa, y la culpa nos hace sentirnos mal. Eres culpable, te sientes mal. No, la responsabilidad es otra cosa. Y está muy relacionada, es asumir esa parte en la que tú puedes hacer algo por cambiarlo, y por tanto constituir. Esa responsabilidad sí que hay que medirla, calibrarla, no aceptar la responsabilidad de otros, que tú ya tienes muchos líos de mochila, pero distingamos culpa de responsabilidad. Y finalmente, lo de la obsolescencia programada. Bueno, de las varias cosas que mencionaste, no había salido la palabra. La obsolescencia programada también requiere participación por los dos lados. O sea, tolerancia cero. Cuando alguien detecte obsolescencia programada, lo puedo demostrar, denunciarlo primero a tus amigos, a tu familia, que no compren más eso. Esa batidora funciona estupendamente. Tiene una pieza de plástico que es la que se estropea al primer año y ya tienes que tirarlo todo. Denuncia en tu entorno, pero después incluso llevar la denuncia hasta donde sea. Tolerancia cero. Y luego las propias empresas y los gobiernos que no admitan la obsolescencia programada. No se trata de negocio y menos. Solamente deciros que antes hablamos de la economía de escala. Los grupos pequeños, las ciudades pequeñas como Soria, una clase dentro de un instituto, tiene una propiedad matemática que es la de poder pensar diferente. Cuando el grupo es muy grande, los pensamientos extremos se tienden a descartar y se va a pensamientos más promediados. Los grupos pequeños pueden ser disruptivos, pueden proponer cosas distintas. La ciudad de Soria puede ser una ciudad muy diferente a otras grandes ciudades que tienen una sinergia por ser grandes. Esa es una propiedad que permite que la sociedad contribuya a cambios en positivo y a puntos de inflexión en cascada que nos pueden hacernos sentir con ganas de hacer cosas, empezando por el individuo y por grupos pequeños, ciudades pequeñas, y es como lo contrario de la economía de escala. Lo pequeño puede cambiar mucho más las cosas de lo que es. La universalidad de todo esto que estamos hablando, no destacarlo solo en Soria, sino en todo nuestro alrededor, no solo en España, sino en todo el mundo.
no nos afecta solo a nosotros y no se trata de cogerles la porquería y llevarse a casa. Pues, Hola, soy María, también de la avanzada. La clase de un chico de su familia tenía una casa que decía que como tal el problema no era las naranjas, porque todo el mundo consume de sus sitios, sino el exceso de consumo que todos hacemos de todos los productos. Soy Sofía, también vengo del Instituto Antonio Machado, en nuestra clase nos hemos sentido culpables por el daño que hemos causado y hemos pensado que tendríamos que mejorar nuestra relación con el medio ambiente y mejorar nuestra huella ecológica y también desde nuestra aula por nuestra huella ecológica con otras acciones como por ejemplo estudiar a las horas que nos encuentran. Buenas, yo soy Manuel Fols, del Instituto Machado, y en nuestra clase nos hemos centrado sobre todo en la supervivencia y el sistema consumista que tenemos, ya que desperdiciamos tanta comida, haya muchos problemas con la ropa y sobre todo que los gobiernos no hagan nada al respecto y aunque haya manifestaciones, charlas y cosas de este estilo, todo siga como se ha estado. Pues, buenos días, soy César, de parte del Centro Integrado de Formación Profesional de la RC. Estamos trabajando en las ramas de hostelería, turismo y seguridad alimentaria. Y el resumen de largo texto que se tenía preparado, por decirlo así, radica que la formación es básica en todos los niveles, partiendo de la educación secundaria en este caso, ampliada a la primaria, y luego también en las ramas profesionales que compartimos con el Centro de Pico Frentes. La formación es básica, los pequeños aportes individuales, esto causa realmente reflexión, mediante acciones como el consumo de productos de proximidad y también por darle un tinte positivo al tenebrismo que estamos teniendo, que también se están haciendo cosas bien, se llevan diferentes legislaciones, normativas ISO, ecodiseño también, y hay diferentes prácticas que nosotros, por ejemplo, en las escuelas que estamos llevando a cabo, para poder concienciar realmente nuestra futura actividad empresarial dentro de los parámetros ambientalmente sostenibles. Del río, vengo de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Soria. Para concluir todo esto, al final todo lo que hemos hablado se engloba al final en el consumo masivo que tenemos acerca de todos los ámbitos. Y al final la única manera de solucionar esto es sobre todo, aparte de educar a las futuras generaciones, educarnos sobre todo a nosotros mismos como sociedad y entendiendo que no es necesario tener el consumo que tenemos ni que podemos simplificarlo mucho más, visitando y analizando los centros naturales y sobre todo que el cambio es necesario y es por una lado. Me ha gustado la idea de que no nos quedemos solo en Soria está en España, está en el mundo y hay problemas que tienen esa escala global. También me ha gustado asociado a eso. Deberían no pasarles el problema a otros. Europa lo estaba haciendo con los residuos, estaban llevando los residuos a terceros países, generando problemas ambientales en países que además, paradójicamente, tenían menos capacidad tecnológica para hacer frente a esa contaminación. Y lo llevamos a países como África. Todo esto se ha empezado a regular muy recientemente y ahora Europa no puede llevarse plástico fuera de las fronteras, plástico a reciclar fuera de las fronteras europeas. Eso está cambiando muy despacio y esa reflexión iba por ahí. La otra reflexión es la reflexión geográfica, ¿no? No nos queremos de la geografía solo de aquí, no, aunque pongamos énfasis en lo local. La otra reflexión tiene que ver con el tiempo y es el futuro del presente. No es lo que va a pasar. Ya está pasando. Ya hay gente que muere, ya hay gente que sufre, ya hay algunos de vosotros y vosotras que estáis preocupados. Esto ya es presente y hay que abordarlo como algo de presente, porque posponer las cosas para el futuro es como pasarle el plástico a países africanos. El asunto delicado que habéis mencionado y que tuve noticia estos días, de que hablando de las macrogranjas, del problema ambiental, de la producción de carne, pues que había en una de las clases una persona cuya familia tenía ese divorcio. No se trata de culpabilizar y hacer sentir mal a esa persona, ese chico, porque su familia tiene ese divorcio. Se trata de aprovechar la oportunidad para entender que en las transiciones siempre habrá
cosas que avanzan más deprisa y cosas que se quedan detrás, que hay colectivos, personas, situaciones, hay que entenderlas, hay que acompañarlas en los cambios. Hay algunos que nunca nos ha ocurrido tener una población de animales, nos quedan años luz y caminamos desde la teoría y desde la distancia. Eso es un ejemplo muy interesante para precisamente ver que esto es complicado y que esto requiere de sensibilidades y de saber cada una de las emociones distintas. Otra cuestión, la comida y la ropa que el gobierno no hace nada. La pregunta aquí que debemos llevarnos a casa es, ¿por qué el gobierno no hace nada? Lo dejo como una pregunta para que nos la llevemos. No es por falta de conocimiento, o sea, los científicos, la sociedad, muchos colectivos denuncian cosas. Lo podemos decir para la ropa, para la obsolescencia programada, lo podemos decir para la falta de transporte o de EDS o de sensores de proximidad. ¿Por qué el gobierno no hace nada? Tenemos algunas pistas. Os recuerdo el ejemplo de los barcos de Ucrania. Pensar qué va adelante, la política o el negocio. ¿Quién decide en el sistema actual? ¿El presidente del gobierno o alguna compañía importante? Por ello van algunas de las contestaciones a por qué no se hace más, por qué los gobiernos no hacen nada. Formación en todos los niveles. Muy interesante que se le dé énfasis nuevo en otras cosas, ¿no? El consumo de proximidad, que no determinado esa vida exactamente así, algo. Y también el énfasis muy necesario y además llegando hasta el final muy oportuno de poner énfasis también en las cosas que se hacen bien. Eso también se hace ayer en las conversaciones, que tenemos una tendencia un poco al catastrofismo, a las malas noticias, a los terror, y también hay buenas noticias, también hay buenas actuaciones, hay buenas iniciativas. Soria, tenéis ejemplos estupendos, se habló de Noviegas, como un ejemplo esperanzador. Esta mañana me preguntaba la prensa, ¿conoce usted lo que pasa en Noviegas? Digo, sí, y es para sentirse orgullosos a nivel planetario. Y en España se toma como un ejemplo motivador para Cuenca, para Murcia, para Lérida, para Extremadura. Y esas cosas tienen que inspirar, porque las malas noticias corren solas. Y jugamos en contra de nuestro propio cerebro. Nuestro cerebro ha sido educado para prestar más atención a las malas noticias, que son las que te pueden matar fulminante como un rayo. Y no tenemos tanta sensibilidad para lo bueno. Pues hay que impulsar lo bueno y las buenas noticias de que se esté bien, porque no va a correr tan rápido ni tanto como corre lo malo. Esto tenemos mucho más, así que muy buen punto, ¿no? Y lo del consumo masivo, muy de acuerdo, que es una buena manera de sintetizar buena parte del problema, pero recordar que el consumo está asociado a la producción y que hay mucha trampa en la producción masiva. Si te ofrecen 3 litros de Coca-Cola al precio de uno, pues a lo mejor los compras. Si te ofrecen una nueva camiseta con la tuya quizás estar un poco descosida, pues la compras. Hay que poner también énfasis en la producción responsable. Hay que producir, fijaros, una campaña, y no tengo ningún problema en citar el nombre, una campaña publicitaria muy revolucionaria, y los propios que la hacían, que estaban temblando cuando llegaba a Plaza de Patagonia, hizo una campaña en la que decía, don't buy this jacket, no compres esta chaqueta. En Plaza y estaban muertos del miedo y se te ¿por qué hacían eso? Decían, si tú tienes una chaqueta buena, no compres esta, porque esta te va a durar toda la vida. Esta chaqueta tiene esta propiedad, esta propiedad, no es barata. Ese teléfono. No compres esta chaqueta. Claro, que está estudiado, tiene mucho riesgo, pero también riesgo por otro lado. Pero la producción responsable, esa chaqueta no produce muchas copias, porque no van a vender muchas de esas chaquetas. El que se compra esas chaquetas ya tiene chaqueta. O sea, la producción tiene que ir muy acoplada al consumo. Hay muchos programas de consumo responsable y muy pocos de producción responsable. En la moda empieza a haber slow fashion, en la cual el creador tiene que crear más espacio, el que cose y construye la ropa tiene que hacer y producir más espacio, y el consumidor tiene que consumir menos. Pero tiene que ser el ciclo entero, porque es muy difícil resistir la alimentación. Ahora, con el hambre que tenemos, salimos ahí fuera y alguien nos regala donuts, a ver quién se contiene. Pero no tiene que haber donuts ahí fuera. Esperemos a llegar a las lentejas. Espera, que son tan largas. Vale, genial. Pues nada, estoy súper impresionada con todas las conclusiones que han sacado, la verdad. Es una pasada, se ve todo el trabajo. Bueno, Fernando, como siempre, también las intervenciones, impresionantes. Y bueno, estoy encantada de haber estado aquí observando. He pillado un montón de ideas y de cositas interesantes. A ver si también luego lo podemos llevar
a UNICEF y dar caña allí para, para que se lleve a otros espacios también. Y nada, encantada de haber estado aquí y a caña, como ha dicho Fernando, esta crisis es de presente y no de futuro, y nosotros también, también somos generación de presente y no solo la generación del futuro. Bueno, ha dicho Fernando antes una cosa que me ha gustado mucho, que es que nosotros los jóvenes tenemos otra mirada muchas veces de las ideas de las soluciones que se proponen, y eso me parece muy interesante, la verdad. También se han dicho muchas cosas con el tema de alimentación y de salud. Hay que dar mucha importancia el tema de las campañas de recogida, pero también en los países menos desarrollados que se pueda producir allí mismo, darles las herramientas para que puedan producir y así evitar gastos de transporte también, súper importante. El tema de los medicamentos es un problema enorme y me gusta que se haya tratado aquí también tan abiertamente. La verdad es que hay muchas cosas de lo que tengo apuntado que es súper interesante y que se haya tratado tan abiertamente y en estos espacios así de colegio e instituto. Impresionante, la verdad. Muy buen trabajo.